El cuerpo humano nace con una programación interna invisible, un conjunto de códigos e instrucciones genéticas que determinan no solo cómo crecemos, sino también cómo, inevitablemente, comenzamos a envejecer. El envejecimiento es uno de los mayores enigmas de la biología, un proceso universal e implacable que afecta a todas las formas de vida multicelular conocidas. Pero ¿qué es exactamente lo que hace que el tiempo se manifieste físicamente? En arrugas, canas, pérdida muscular y deterioro cognitivo. Científicamente, no existe una única causa del envejecimiento. Se trata, más bien, de una combinación compleja de fallos acumulativos en los sistemas de reparación del cuerpo, errores aleatorios en el ADN, disminución progresiva de la función celular e influencias ambientales silenciosas que corroen nuestra vitalidad a lo largo de las décadas. Una de las primeras hipótesis formuladas sobre el envejecimiento se remonta al concepto de daño acumulado. Con el paso del tiempo, cada célula del cuerpo sufre microdaños provocados por radiación ultravioleta, contaminación, toxinas metabólicas, errores de replicación del ADN y oxidación generada por radicales libres. En un principio, el cuerpo es capaz de reparar estos daños, pero a medida que envejecemos, estos sistemas de mantenimiento se vuelven menos eficientes. Es como una máquina diseñada para durar un tiempo determinado. Eventualmente, las piezas comienzan a fallar. Esta disminución gradual del rendimiento de los mecanismos de reparación conduce a mutaciones genéticas, mal funcionamiento de proteínas y muerte celular programada, también conocida como apoptosis. Otra teoría relevante es la llamada teoría de los genes programadores, que sugiere que el envejecimiento puede estar parcialmente controlado por una programación biológica heredada. En este modelo, ciertos genes se activan o desactivan a lo largo de la vida para modular funciones específicas como el crecimiento, la reproducción y posteriormente la desconexión progresiva de las capacidades celulares. Esto explicaría por qué distintas especies envejecen a ritmos diferentes. Algunas viven solo días, mientras que otras, como las tortugas o las ballenas de Groenlandia, alcanzan siglos de vida. El tiempo biológico sería, en este caso, una especie de reloj interno controlado genéticamente, adaptado a la presión evolutiva de cada especie. También existe la hipótesis de las redes metabólicas desequilibradas, que se enfoca en la idea de que el envejecimiento surge del colapso gradual de los sistemas de señalización celular. A medida que las células se replican, pequeños fallos en las instrucciones metabólicas pueden propagarse como un efecto dominó. La comunicación entre mitocondrias, núcleo y ribosomas, los centros de energía, control y fabricación celular, comienza a fallar. Esto puede generar acumulación de proteínas defectuosas, respuestas inflamatorias crónicas e incluso un comportamiento caótico en tejidos que antes funcionaban de forma ordenada. Este desequilibrio interno es una de las razones por las cuales el envejecimiento también se asocia con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Una observación importante es que el envejecimiento, por más incómodo que parezca, no es un error de la naturaleza, sino una consecuencia de mecanismos biológicos que nos permitieron sobrevivir y reproducirnos. La evolución moldeó nuestros cuerpos para alcanzar la madurez sexual, proteger a la descendencia y asegurar la continuidad de la especie. Después de eso, la selección natural pierde intensidad. No existe una presión evolutiva lo suficientemente fuerte como para garantizar que vivamos hasta los 120 años con plena salud. Por eso, los mecanismos de reparación, aunque impresionantes, no fueron optimizados para la eternidad. La degradación celular después de los 60, 70 u 80 años no es un fallo del sistema. Es el sistema funcionando más allá de aquello para lo que fue seleccionado. A pesar de ello, la ciencia actual busca entender cómo desacelerar, interrumpir o incluso revertir partes de este proceso. Basándose en estudios de biología molecular, genética comparada y epigenética, los científicos han descubierto que existen puntos de intervención posibles, pequeños cambios en los hábitos o moléculas específicas que pueden, al menos en teoría, prolongar la salud celular durante más tiempo. La búsqueda de una vida larga y funcional
No es un intento de burlar a la muerte, sino de mejorar la calidad de vida durante el tiempo que tenemos. Así nace la esperanza de que, al comprender el enigma del tiempo biológico, no solo podamos vivir más, sino vivir mejor. En el núcleo de cada célula del cuerpo humano, donde se encuentra el material genético que define quiénes somos, existen estructuras invisibles que actúan como guardianes silenciosos del tiempo, los telómeros. Estas regiones especiales, ubicadas en los extremos de los cromosomas, no contienen información genética en sí, pero desempeñan un papel crucial en la protección del ADN. Cada vez que una célula se divide, los telómeros se acortan ligeramente, como si fueran la mecha de una vela que se consume lentamente con cada replicación. Con el tiempo, ese acortamiento alcanza un punto crítico en el que la célula ya no puede dividirse con seguridad, entrando en senescencia o muriendo. Por eso, los telómeros son frecuentemente llamados relojes de arena moleculares, que marcan el tiempo restante de vida funcional de una célula. El fenómeno del acortamiento de los telómeros no solo ha sido observado en el laboratorio, sino que también ha sido confirmado como uno de los marcadores biológicos más consistentes del envejecimiento. Los telómeros están compuestos por secuencias repetitivas de nucleótidos. En humanos, la repetición es TTAGGG, que actúan como una zona de amortiguamiento para evitar que se pierdan partes esenciales del ADN durante la división celular. Sin embargo, el mecanismo natural de duplicación del ADN no logra copiar perfectamente los extremos de cada cromosoma. Esto se conoce como el problema de replicación terminal. Es una limitación estructural incrustada en el propio funcionamiento de la vida celular. Y cuanto más rápido o más frecuentemente se divide una célula, como ocurre con las células de la piel, el intestino o el sistema inmunológico, más rápido se desgastan sus telómeros. Fue en los años 80 cuando este mecanismo comenzó a comprenderse en mayor profundidad, culminando en el Premio Nobel de Medicina de 2009, concedido a Elizabeth Blackburn, Carol Grader y Jack Szostak. Ellos descubrieron la telomerasa, una enzima capaz de restaurar o alargar los telómeros en ciertas células. La telomerasa está presente, por ejemplo, en células madre, células germinales y células cancerígenas. En estas poblaciones celulares, el ciclo de vida es distinto. Logran escapar del acortamiento progresivo de los telómeros y, en muchos casos, volverse prácticamente inmortales. Esto plantea una cuestión fascinante y ambigua. La telomerasa puede ser al mismo tiempo un elixir de longevidad y un veneno de mortalidad, ya que el mismo mecanismo que prolonga la vida celular puede permitir el crecimiento descontrolado de tumores. Al observar poblaciones humanas, los científicos han notado que las personas con telómeros más largos tienden a tener menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, Alzheimer e incluso ciertos tipos de cáncer. Además, estudios longitudinales han mostrado que las personas expuestas al estrés crónico, malos hábitos alimenticios, contaminación e insomnio tienden a presentar telómeros más cortos a edades tempranas. Esto refuerza la idea de que el estilo de vida afecta directamente la salud celular. Factores como la meditación, un sueño adecuado, una dieta rica en antioxidantes, ejercicio físico regular y buenas relaciones sociales están siendo investigados como posibles influencias positivas para el mantenimiento de los telómeros. Es importante subrayar, no obstante, que el tamaño de los telómeros no es el único determinante de la longevidad. Es solo una pieza, aunque muy relevante, del gran rompecabezas del envejecimiento. Además, existen limitaciones técnicas y biológicas para utilizar los telómeros como biomarcadores confiables a gran escala. El acortamiento varía entre tejidos, entre personas e incluso entre células de un mismo individuo. Aún así, los telómeros siguen siendo uno de los símbolos más poderosos del paso del tiempo biológico, silenciosos, invisibles, pero esenciales. En la frontera de la ciencia, los investigadores están explorando terapias génicas, modulación de la telomerasa, compuestos senolíticos e intervenciones epigenéticas para intentar desacelerar o revertir el acortamiento telomérico.
Pero incluso sin tecnologías futuristas, los datos sugieren que los hábitos saludables pueden proteger estos pequeños relojes celulares, prolongando no solo los años de vida, sino sobre todo la calidad de esos años. Envejecer bien, al parecer, también depende de cómo tratamos nuestros telómeros a lo largo de la vida. Dentro de cada célula del cuerpo humano ocurre una operación constante de vigilancia, reparación y reciclaje. Entre estas funciones, una de las más sorprendentes y cruciales para el mantenimiento de la vida es la autofagia, un mecanismo celular altamente regulado que literalmente significa comerse a uno mismo. Lejos de ser destructiva, la autofagia es una de las formas más sofisticadas de defensa del organismo contra el envejecimiento y la acumulación de residuos biológicos. Su funcionamiento puede compararse con un servicio de recolección selectiva y reaprovechamiento. Estructuras celulares dañadas, proteínas deformadas, fragmentos inútiles de orgánulos e incluso invasores como virus son aislados y enviados a digestión intracelular. Así, la célula se limpia desde adentro, recicla nutrientes y mantiene su funcionamiento eficiente, evitando una falla prematura. Este proceso se convirtió en uno de los enfoques más fascinantes de la biología del envejecimiento tras ser profundamente elucidado por el científico japonés Yoshinori Ohsumi, cuyo trabajo le valió el Premio Nobel de Medicina en 2016. Ohsumi demostró que la autofagia no es solo una reacción al estrés celular, sino un mecanismo vital para la supervivencia. Se activa en momentos de privación, como durante el ayuno o el ejercicio físico intenso, cuando el cuerpo necesita encontrar fuentes internas de energía. Al degradar estructuras envejecidas y reutilizar los bloques moleculares para nuevas construcciones, el organismo no solo sobrevive a la escasez, sino que se renueva. La autofagia, en este sentido, es más que un mecanismo de defensa, es un ritual interno de rejuvenecimiento. Estudios experimentales con animales han demostrado que la activación controlada de la autofagia puede prolongar significativamente la expectativa de vida. En gusanos, moscas, ratones e incluso primates, intervenciones que estimulan la autofagia, como la restricción calórica o compuestos como la rapamicina, se han asociado con retraso del envejecimiento, mejora de la función cognitiva, menor incidencia de enfermedades neurodegenerativas y mayor resistencia al estrés oxidativo. Estos descubrimientos abrieron una nueva frontera en la biomedicina, sugiriendo que activar este mecanismo interno de limpieza celular podría ser una de las claves para preservar la juventud funcional del cuerpo por más tiempo. Entre los principales desencadenantes de la autofagia en humanos se encuentran el ayuno intermitente, la actividad física moderada y constante, y en menor medida algunos componentes dietéticos específicos como los polifenoles presentes en el té verde, la cúrcuma, el resveratrol y el jengibre. Sin embargo, la estimulación de la autofagia debe ser cuidadosamente equilibrada. El exceso de ayuno, la privación nutricional severa o las prácticas radicales pueden comprometer la integridad del cuerpo y tener el efecto contrario al deseado. La ciencia actual avanza para comprender cuáles son las dosis ideales de estrés fisiológico que activan la autofagia sin causar daño. Se trata de inducir una adaptación beneficiosa y no una agresión destructiva al organismo. En tejidos humanos envejecidos, como los músculos, el hígado y el cerebro, la actividad autofágica tiende a disminuir con el tiempo. Esto conduce a la acumulación de estructuras disfuncionales, proteínas mal plegadas y mitocondrias dañadas, lo que contribuye al desarrollo de enfermedades relacionadas con la edad, como el Alzheimer, el Parkinson, la sarcopenia y la esteatosis hepática. Por lo tanto, mantener la autofagia funcionando adecuadamente no es solo una cuestión estética o de longevidad extrema, es una estrategia real de prevención contra enfermedades degenerativas y de conservación de la vitalidad metabólica. En resumen, la autofagia es una de las herramientas más poderosas de la naturaleza para conservar la vida. Al reciclar lo que está desgastado y eliminar lo que amenaza la integridad celular, permite que los tejidos mantengan su juventud funcional incluso bajo presión. Más que un concepto técnico,
La autofagia revela una profunda sabiduría biológica. Vivir bien también es saber cómo renovarse desde dentro, en ciclos silenciosos de destrucción constructiva que mantienen en marcha la maquinaria de la vida. Detrás de la apariencia tranquila de un cuerpo aparentemente saludable, puede existir un proceso crónico y persistente de deterioro invisible. Esta condición, conocida en la ciencia como inflamación de bajo grado o inflammaging, ha sido señalada como uno de los pilares ocultos del envejecimiento y de la degeneración progresiva de tejidos y órganos. A diferencia de las inflamaciones agudas, aquellas que surgen en respuesta a una infección, fiebre o herida y luego desaparecen, la inflamación silenciosa actúa como un fuego bajo constante, corroyendo el cuerpo de forma gradual y muchas veces imperceptible. No duele, no se hincha visiblemente, ni presenta señales externas evidentes, pero sus consecuencias se acumulan durante décadas, convirtiéndose en terreno fértil para enfermedades como la diabetes tipo 2, el Alzheimer, el cáncer, la osteoartritis y las enfermedades cardiovasculares. El origen de esta inflamación constante está en las propias células del sistema inmunológico, que con el tiempo comienzan a liberar pequeñas cantidades de citocinas proinflamatorias incluso sin una amenaza clara. Esto puede ocurrir por diversas razones. El acúmulo de células senescentes, que no mueren ni se replican, pero permanecen en el organismo emitiendo señales dañinas, disfunciones mitocondriales, que liberan subproductos tóxicos que inflaman los tejidos, alteraciones en la microbiota intestinal, que comprometen la integridad de la barrera intestinal, además del impacto de factores externos como la contaminación, la alimentación ultraprocesada, el sedentarismo, la obesidad y la privación crónica del sueño. Juntos, estos elementos alimentan un ciclo vicioso de estrés metabólico que desregula el sistema inmune y promueve el envejecimiento prematuro. Desde el punto de vista celular, la inflamación de bajo grado acelera la pérdida de funcionalidad en tejidos vitales. En el cerebro promueve neuroinflamación, perjudicando la memoria y facilitando la formación de placas beta-amiloides relacionadas con el Alzheimer. En el sistema cardiovascular, contribuye a la formación de placas ateroscleróticas que estrechan las arterias y elevan el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular. En el hígado, favorece la esteatosis hepática y la fibrosis. En el páncreas, compromete la producción de insulina. Incluso los huesos sufren. La inflamación crónica promueve la reabsorción ósea y la fragilidad, aumentando el riesgo de fracturas. Esto explica por qué tantos problemas asociados al envejecimiento están ligados a ese fuego invisible que se propaga por el organismo en silencio. Detectar la inflamación silenciosa no es sencillo, pero algunos marcadores de laboratorio ayudan a indicar su presencia. Entre ellos destacan la proteína C reactiva ultrasensible, PCRUS, el fibrinógeno, la interleucina 6, IL-6, y el prefactor de necrosis tumoral alfa, TNFA. Niveles persistentemente elevados de estas sustancias, incluso en personas sin síntomas clínicos, son considerados predictores de envejecimiento biológico acelerado y de mayor riesgo de enfermedades crónicas. Por ello, la medicina moderna comienza a valorar estrategias que no solo traten enfermedades ya instauradas, sino que reduzcan este tipo de inflamación basal y silenciosa que precede a muchos cuadros clínicos graves. La buena noticia es que este proceso inflamatorio puede ser atenuado mediante intervenciones accesibles y no invasivas. Una alimentación antiinflamatoria, basada en frutas, vegetales, granos integrales, aceite de oliva y pescados ricos en omega 3, ha demostrado gran eficacia. La actividad física regular, especialmente caminatas, yoga y musculación leve, reduce los niveles de citocinas inflamatorias. Un sueño profundo y de calidad, aliado a la reducción del estrés crónico, mediante meditación o contacto con la naturaleza, también tiene efectos comprobados en la modulación inmunológica, y cada vez más la ciencia investiga el papel de la microbiota intestinal, con énfasis en prebióticos, probióticos y fibras, como reguladora central de la inflamación.
La inflamación silenciosa es, por lo tanto, una especie de reloj biológico invertido. Cuanto más activa está, más rápido se desgastan los tejidos. Reconocerla como un factor clave del envejecimiento abre espacio para una medicina más preventiva y regenerativa. Al combatir este fuego invisible, no solo prolongamos la vida, sino que restauramos la calidad de los años vividos, devolviendo el equilibrio a un organismo que, en silencio, solo quiere volver a respirar en paz. Cada segundo, miles de millones de reacciones químicas ocurren dentro del cuerpo humano para mantener sus funciones vitales. Respiramos, digerimos, pensamos y nos movemos gracias a estas reacciones celulares, pero todas ellas inevitablemente generan subproductos inestables y altamente reactivos llamados radicales libres. Estas moléculas poseen un electrón desapareado, lo que las hace químicamente agresivas. Al circular por el organismo, los radicales libres intentan robar electrones de otras estructuras celulares, como proteínas, lípidos e incluso el ADN, desencadenando un proceso llamado estrés oxidativo. Esta guerra molecular silenciosa está en el centro de muchas teorías sobre el envejecimiento, ya que daña componentes esenciales de la célula y compromete su función con el tiempo. Durante la juventud, el cuerpo cuenta con defensas antioxidantes eficaces. Enzimas como la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa neutralizan estos radicales libres antes de que causen grandes daños. Además, nutrientes antioxidantes obtenidos de la alimentación, como la vitamina C, la vitamina E, el selenio, el zinc, los flavonoides y los carotenoides, refuerzan esta línea de defensa natural. Sin embargo, a medida que envejecemos, la producción de radicales libres tiende a aumentar, mientras que los sistemas antioxidantes se vuelven menos eficientes. Este desequilibrio entre la producción y la neutralización de estas moléculas reactivas es lo que caracteriza al estrés oxidativo, y cuanto más tiempo permanece activo en el organismo, mayor es el riesgo de daño celular acumulado. Este tipo de daño oxidativo está implicado en diversas enfermedades asociadas al envejecimiento. En el cerebro, por ejemplo, contribuye a la degeneración neuronal y está vinculado al desarrollo de enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. En el sistema cardiovascular, oxida el colesterol LDL, favoreciendo la formación de placas de ateroma en las arterias. En los ojos, acelera la degeneración macular y la aparición de cataratas. En la piel, promueve la degradación del colágeno, la aparición de arrugas y la pérdida de elasticidad. Incluso el ADN es vulnerable. Cuando los radicales libres atacan los genes, pueden causar mutaciones que aumentan el riesgo de cáncer. En esencia, el estrés oxidativo actúa como una erosión microscópica constante, capaz de acelerar el reloj biológico del cuerpo. Durante décadas, se creyó que la solución era simplemente consumir grandes cantidades de antioxidantes en forma de suplementos. Sin embargo, los estudios más recientes muestran que el equilibrio es más importante que el exceso. Los antioxidantes aislados en megadosis no siempre actúan como protectores. En algunos contextos, pueden incluso comportarse como prooxidantes. La química celular es sutil y dinámica. Los radicales libres también cumplen funciones importantes, como señalar daños, modular respuestas inmunológicas y destruir células defectuosas. Por lo tanto, el objetivo no es eliminarlos por completo, sino mantener sus niveles bajo control, reduciendo los daños sin interferir con las funciones naturales del organismo. Mantener ese equilibrio implica decisiones simples pero significativas. Dietas basadas en alimentos frescos y variados, frutas rojas, vegetales de hojas verdes oscuras, frutos secos, aceite de oliva, té verde, aportan antioxidantes naturales en sinergia con fibras, enzimas y fitonutrientes. La actividad física regular también ayuda, aunque aumente temporalmente la producción de radicales libres, ya que con el tiempo estimula la adaptación antioxidante del cuerpo. Evitar el tabaquismo, reducir la exposición a la contaminación, controlar el estrés y dormir bien son otras formas eficaces de contener el estrés oxidativo. Cada uno de estos hábitos
contribuye a que el ambiente interno de las células sea menos corrosivo, más equilibrado y biológicamente estable. La guerra invisible de las células contra los radicales libres no puede ganarse con píldoras milagrosas ni fórmulas mágicas. Es una batalla continua, librada día tras día, y cuyo desenlace depende de pequeñas decisiones acumuladas a lo largo de la vida. Cuando entendemos que envejecer con salud es, en parte, mantener esta batalla bajo control, empezamos a valorar los hábitos cotidianos no como sacrificios, sino como actos de protección molecular. En este contexto, la longevidad es el premio silencioso de un cuerpo que aprendió a convivir en armonía con su propia química. Detrás de las decisiones conscientes que tomamos cada día, lo que comemos, cuánto nos ejercitamos, cómo lidiamos con el estrés, existe un código silencioso inscrito en cada célula del cuerpo que influye en nuestra trayectoria biológica desde el nacimiento hasta la vejez. Se trata de la genética de la longevidad, el conjunto de instrucciones heredadas de nuestros padres que determina no solo rasgos visibles como el color de los ojos o la estatura, sino también predisposiciones a enfermedades, velocidad del envejecimiento celular y capacidad de regeneración. La gran pregunta científica es, ¿cuánto influye realmente la genética en la longevidad humana? Y quizás más importante aún, ¿hasta qué punto puede modificarse mediante nuestro estilo de vida? Los estudios con gemelos idénticos, que comparten el mismo ADN, han sido una herramienta clave para responder a estas preguntas. Revelaron que la herencia genética explica cerca del 20% al 30% de la variación en la longevidad entre individuos. Esto significa que la mayor parte de nuestra esperanza de vida no está grabada rígidamente en los genes, sino que se moldea por factores ambientales y de comportamiento. Aún así, los genes desempeñan un papel decisivo en casos extremos. Familias con numerosos miembros centenarios presentan patrones genéticos poco comunes que favorecen la longevidad extrema, como un metabolismo lipídico más eficiente, menor propensión a inflamaciones crónicas y mayor protección frente a enfermedades neurodegenerativas. Varios genes se han asociado con la longevidad, pero uno de los más estudiados es el FOXO3, apodado el gen de la longevidad. Las personas con variantes específicas de este gen parecen tener mejor respuesta al estrés celular, mayor capacidad antioxidante y menor incidencia de enfermedades cardiovasculares. Otro gen relevante es el APOE, que influye en el riesgo de Alzheimer, especialmente su variante APOE4, asociada a mayor riesgo, mientras que el APOE2 parece ofrecer protección. También son importantes genes involucrados en la reparación del ADN, como el TAPI-SIRTIS-MAM de la familia de las sirtuinas y genes que regulan el metabolismo de la glucosa, el colesterol y la insulina. Estos elementos genéticos no garantizan longevidad, pero pueden actuar como escudos o vulnerabilidades ante los desafíos de la vida. El estudio del genoma de centenarios y supercentenarios, personas mayores de 110 años, ha revelado patrones genéticos intrigantes. Muchos de ellos presentan combinaciones genéticas que los hacen menos susceptibles a la acumulación de placas beta-amiloides en el cerebro, al endurecimiento arterial, a la resistencia a la insulina y a la pérdida de masa muscular. Curiosamente, algunos centenarios fumaban o mantenían hábitos poco saludables, lo que plantea la hipótesis de que ciertas personas poseen mecanismos genéticos de reparación tan eficientes que neutralizan con facilidad los daños ambientales. No obstante, estos casos son raros y no representan a la mayoría. Para la mayoría de nosotros, la genética puede cargar el arma, pero el estilo de vida es quien aprieta el gatillo. Un campo cada vez más estudiado es la epigenética, que demuestra cómo factores externos, como la alimentación, el sueño, las emociones y el entorno, pueden activar o desactivar ciertos genes a lo largo de la vida. Esto significa que incluso quienes nacen con genes desfavorables pueden modular su expresión a través de decisiones saludables. A diferencia de la genética clásica, la epigenética es reversible y sensible a la rutina diaria. Una alimentación basada en vegetales,
La actividad física, la meditación, la conexión social y la exposición a la naturaleza han mostrado impactos epigenéticos positivos, capaces de silenciar genes inflamatorios, activar genes reparadores y preservar la integridad celular. Así, los genes no son destino sino un punto de partida. En la práctica, el estudio de la genética de la longevidad ha ayudado a identificar blancos terapéuticos, biomarcadores de riesgo e intervenciones potenciales para retrasar el envejecimiento. En el futuro, es posible que pruebas genéticas personalizadas permitan estrategias preventivas individualizadas basadas en el perfil genómico de cada persona. Pero por ahora, la ciencia señala un equilibrio delicado. Nuestra herencia biológica puede abrir o cerrar ciertas puertas, pero depende de nosotros decidir por qué caminos queremos andar. Envejecer con salud, en este contexto, no es solo un privilegio genético, es sobre todo un proceso activo de decisiones conscientes que modulan el diálogo entre nuestros genes y nuestro entorno. Mientras dormimos, algo extraordinario ocurre en el interior del cuerpo humano. Lejos de ser un período de inactividad, el sueño profundo es un estado altamente regulado de mantenimiento, reconstrucción y equilibrio. Durante esas horas de oscuridad, el organismo lleva a cabo una serie de reparaciones moleculares y reajustes fisiológicos que son esenciales para preservar la salud y la longevidad. Dormir bien no es solo un lujo o una necesidad pasajera, es uno de los pilares fundamentales de una vida larga. La ciencia ya ha demostrado que la privación crónica de sueño acorta la expectativa de vida, debilita el sistema inmunológico, acelera el envejecimiento celular y aumenta el riesgo de enfermedades como la obesidad, el Alzheimer, la diabetes tipo 2 y los trastornos cardiovasculares. El sueño actúa como una especie de reinicio biológico. Durante el sueño profundo, conocido como etapa N3 o sueño de ondas lentas, el cuerpo reduce la actividad metabólica, baja la presión arterial y libera hormonas clave como la hormona del crecimiento, GH, responsable de regenerar tejidos y fortalecer músculos y huesos. El sistema linfático cerebral, llamado sistema linfático, se activa especialmente en esta etapa, eliminando residuos tóxicos acumulados en el cerebro durante el día, incluyendo proteínas asociadas al Alzheimer. Además, durante el sueño REM, la fase de los sueños vívidos, ocurre la consolidación de la memoria, la reorganización de las conexiones neuronales y la regulación emocional. Cada una de estas etapas es insustituible, y cuando son interrumpidas con frecuencia, el cuerpo paga un precio invisible pero profundo. La relación entre el sueño y la longevidad también se explica a nivel celular. Investigaciones han revelado que las noches mal dormidas aumentan la liberación de cortisol, la hormona del estrés, lo que estimula procesos inflamatorios crónicos y perjudica la reparación del ADN. Además, la falta de sueño reduce la actividad de la telomerasa, la enzima que protege los telómeros, esos pequeños segmentos en los extremos de los cromosomas que actúan como marcadores del envejecimiento. Estudios a gran escala han demostrado que las personas que duermen menos de 6 horas por noche de forma regular presentan telómeros más cortos y un mayor riesgo de mortalidad prematura. Dormir bien, por tanto, no solo es reparador, es protector a nivel genético e inmunológico. Otro aspecto crítico es el impacto del sueño en la regulación del apetito y del metabolismo. La falta de sueño altera la producción de leptina y grelina, hormonas responsables de la sensación de saciedad y del hambre. Esto provoca que las personas privadas de sueño sientan más hambre y tengan preferencia por alimentos calóricos y procesados, lo que conlleva al aumento de peso y a una mayor acumulación de grasa visceral, un factor de riesgo central para enfermedades crónicas. Al mismo tiempo, el sueño deficiente perjudica la sensibilidad a la insulina, eleva la glucemia y favorece el desarrollo de la diabetes. Por lo tanto, el descanso nocturno actúa como un regulador metabólico natural, manteniendo el cuerpo en equilibrio y ayudando a prevenir una cascada de trastornos que aceleran el envejecimiento. Sin embargo, la calidad del sueño no depende únicamente de la duración. Los ritmos circadianos, la regularidad de los horarios,
La exposición a la luz natural durante el día y la oscuridad total por la noche son factores esenciales. La melatonina, la hormona de la noche, solo se produce en ambientes oscuros y silenciosos. Las luces artificiales, las pantallas de los móviles y los hábitos nocturnos desordenados sabotean su producción, confundiendo el reloj biológico interno. Por eso, los especialistas en sueño recomiendan una rutina estable de horarios, un uso limitado de dispositivos electrónicos antes de dormir, reducir la cafeína después del mediodía, practicar técnicas de relajación y realizar ejercicio físico moderado durante el día. Todos estos factores favorecen el sueño profundo y reparador. Dormir bien no debe considerarse un lujo moderno, sino un instinto biológico ancestral que ha sostenido nuestra salud desde los orígenes de la humanidad. En tiempos de agendas repletas, estímulos incesantes y noches cada vez más breves, redescubrir el valor del sueño es uno de los caminos más poderosos y accesibles para envejecer con vitalidad. Cada noche de sueño de calidad es como una inversión en el cuerpo y la mente, un acto silencioso que, repetido con constancia, construye lentamente los cimientos de una vida larga, lúcida y funcional. En cada comida, muchas veces sin darnos cuenta, tomamos decisiones que influyen directamente en la velocidad con la que envejece nuestro cuerpo. Los alimentos que elegimos diariamente no solo proporcionan energía, sino que también actúan como mensajeros bioquímicos que activan o inhiben procesos inflamatorios, oxidativos y metabólicos. Por ello, la alimentación ha sido estudiada como uno de los factores más poderosos en la promoción de la longevidad y en la prevención del envejecimiento prematuro. No se trata de modas pasajeras ni de superalimentos milagrosos, sino de patrones alimentarios que a lo largo de décadas han demostrado eficacia real en el mantenimiento de la salud celular, hormonal, inmunológica y cognitiva. Entre los patrones más estudiados, la dieta mediterránea ocupa el centro del debate científico. Basada en alimentos integrales, aceite de oliva virgen extra, vegetales frescos, frutas, nueces, granos enteros, hierbas y un consumo moderado de pescado, esta dieta ha sido consistentemente asociada a una reducción en enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo, diabetes tipo 2 e inflamación crónica. Los compuestos bioactivos presentes en estos alimentos, como los polifenoles, flavonoides, carotenoides y grasas monoinsaturadas, actúan como antioxidantes naturales y reguladores epigenéticos, influyendo directamente en la expresión de genes relacionados con la longevidad y la reparación celular. Otro patrón con sólida base científica es la restricción calórica controlada, practicada sin desnutrición. Estudios en animales muestran que reducir la ingesta calórica en aproximadamente un 20% puede aumentar significativamente la expectativa de vida, retrasar enfermedades relacionadas con la edad y preservar funciones cognitivas. En humanos, esta estrategia debe aplicarse con cautela y supervisión, pero ya existen datos preliminares que indican que la moderación calórica equilibrada y nutritiva puede reducir marcadores inflamatorios, mejorar la sensibilidad a la insulina y estimular la autofagia, el proceso de reciclaje celular discutido anteriormente. La longevidad, en este sentido, parece beneficiarse más de la escasez intermitente leve que de la abundancia constante. Otro concepto que ha ganado espacio es el del punayuno intermitente, que alterna periodos de alimentación con ventanas de ayuno. Estrategias como el 16.8, 16 horas de ayuno, 8 de alimentación, han mostrado impacto en la regulación del metabolismo, control del peso, modulación de la microbiota intestinal y activación de vías celulares relacionadas con la reparación. No obstante, los resultados varían mucho entre individuos y el enfoque ideal depende del perfil metabólico y del estilo de vida de cada persona. Más importante que seguir un protocolo rígido es asegurar que los alimentos consumidos durante las horas de alimentación sean densos en nutrientes, antiinflamatorios y naturales. La ciencia también investiga los efectos de grupos alimentarios específicos en la longevidad. Las frutas rojas, por ejemplo,
Son ricas en antocianinas, pigmentos que protegen contra el estrés oxidativo. Los vegetales crucíferos como el brócoli, la col rizada y la rúcula contienen compuestos sulfurosos que estimulan enzimas de desintoxicación celular. Alimentos fermentados como el yogur natural, el kéfir y el kimchi promueven la diversidad de la microbiota intestinal, que a su vez modula el sistema inmunológico, el estado de ánimo y la inflamación. Las nueces y semillas, ricas en grasas saludables, minerales y fibra, protegen el corazón y reducen el riesgo de enfermedades crónicas. Incluso hierbas y especias naturales como la cúrcuma, el jengibre, la canela y el ajo ejercen efectos moduladores sobre procesos inflamatorios e inmunológicos. Contrario a la visión reduccionista de las dietas de moda, la alimentación que promueve longevidad es, casi siempre, simple, variada y basada en alimentos no procesados. Evitar los ultraprocesados, ricos en azúcares, grasas trans, aditivos químicos y exceso de sal, es quizá tan importante como elegir qué comer. Estos alimentos industriales aceleran la inflamación, fomentan la resistencia a la insulina, alteran la microbiota intestinal y aumentan el riesgo de enfermedades degenerativas. Envejecer bien desde el punto de vista nutricional implica cocinar más en casa, masticar con calma, escuchar las señales del cuerpo y cultivar una relación saludable con la comida. La ciencia de la longevidad nutricional no trata de sacrificios, sino de elecciones conscientes repetidas con constancia a lo largo del tiempo. Comer bien no garantiza una vida eterna, pero crea las condiciones ideales para que el cuerpo funcione con eficiencia, incluso con el paso de los años. Cada comida equilibrada, cada plato colorido, cada vegetal fresco es, en esencia, una pequeña declaración de cuidado por el futuro del propio cuerpo. Un gesto simple, pero profundamente transformador. En un mundo cada vez más sedentario, donde muchas personas pasan horas frente a pantallas y se desplazan sentadas casi todo el tiempo, el simple acto de mover el cuerpo se ha convertido en una herramienta poderosa de prevención y rejuvenecimiento. La actividad física regular es, según décadas de estudios científicos, uno de los factores más consistentes y accesibles en la promoción de la longevidad y en la desaceleración del envejecimiento celular. No se trata solo de quemar calorías o ganar músculo, sino de influir profundamente en sistemas biológicos vitales, reprogramar funciones metabólicas e incluso proteger el cerebro del deterioro cognitivo. El movimiento, en este contexto, es un medicamento silencioso, gratuito y científicamente comprobado. Desde el punto de vista celular, el ejercicio activa las mitocondrias, las centrales energéticas de la célula, estimulando su biogénesis y eficiencia. Esto significa que los músculos, el corazón y el cerebro consumen energía de forma más optimizada, producen menos radicales libres y reducen el estrés oxidativo. Además, la actividad física moderada estimula la liberación de mioquinas, sustancias producidas por los músculos que tienen efecto antiinflamatorio, regulador del sistema inmunológico y protector frente a enfermedades metabólicas. La práctica regular también eleva los niveles de factores neurotróficos como el BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, que promueven la plasticidad neuronal y ayudan a preservar la memoria y el aprendizaje a lo largo de la vida. En la práctica clínica y en la investigación con poblaciones longevas, los beneficios son evidentes. Las personas físicamente activas viven más y mejor. Caminatas diarias, actividades aeróbicas ligeras, musculación moderada y prácticas como tai chi, yoga o pilates están asociadas a una reducción de la mortalidad por todas las causas, mejor salud cardiovascular, control de la glucemia y menor riesgo de depresión, ansiedad y deterioro funcional. Más importante que la intensidad extrema es la constancia. El cuerpo responde mejor a la regularidad que al esfuerzo ocasional. Incluso sesiones breves de movimiento a lo largo del día, como subir escaleras, estirarse o caminar después de las comidas, generan impactos medibles en la salud metabólica. Estudios con personas mayores demuestran que la actividad física es el principal factor de mantenimiento de la autonomía funcional. La sarcopenia, pérdida progresiva de masa y fuerza muscular con los años,
puede desacelerarse significativamente con entrenamiento de resistencia. Esto significa menos caídas, menos fracturas, mayor independencia y más calidad de vida en la vejez. El ejercicio también mejora la sensibilidad a la insulina, regula el apetito y ayuda a mantener un peso corporal saludable, protegiendo contra la obesidad visceral, que está fuertemente vinculada al envejecimiento precoz y a la inflamación crónica. En otras palabras, mantener el cuerpo en movimiento es mantener los sistemas vitales en sincronía. Existe además un vínculo inseparable entre movimiento y salud emocional. Durante la práctica de ejercicio, el cuerpo libera endorfinas, dopamina y serotonina, neurotransmisores asociados al placer, la motivación y el bienestar. Esto reduce los síntomas de ansiedad, mejora el estado de ánimo y ayuda a regular el sueño, otro pilar de la longevidad que ya abordamos. El movimiento físico también tiene un valor social, especialmente en prácticas colectivas como danzas, caminatas grupales o deportes. Estas interacciones fortalecen vínculos, combaten la soledad y crean un ciclo positivo de salud mental y física, algo evidente en las llamadas zonas azules, donde los ancianos activos siguen caminando, plantando, pedaleando o bailando hasta edades avanzadas. Es fundamental destacar que no existe una fórmula única o ideal de ejercicio para todos. El mejor tipo de actividad es aquella que puede mantenerse con placer y regularidad. Incluso personas con limitaciones físicas pueden beneficiarse de rutinas adaptadas con orientación profesional. Lo importante es comprender que el cuerpo humano fue diseñado para moverse, y cuando dejamos de usarlo se debilita, pero cuando lo honramos con acción, responde con vitalidad. El envejecimiento, lejos de ser una sentencia de decadencia, puede convertirse en un proceso activo de cuidado y regeneración, siempre que el cuerpo siga en movimiento, paso a paso, célula a célula. La verdadera longevidad no se construye solo con células bien cuidadas, alimentación saludable o buenos genes. Hay un elemento esencial que, aunque invisible, moldea silenciosamente el curso de la vida: la salud emocional. Estados mentales como el estrés crónico, la soledad, la ansiedad y la desesperanza no son solo emociones pasajeras, generan cambios biológicos profundos, influyen en la inmunidad, aceleran el envejecimiento celular y aumentan el riesgo de enfermedades crónicas. Por el contrario, las emociones positivas, el sentido de propósito y las conexiones sociales profundas se han asociado repetidamente con una mayor longevidad y mejor calidad de vida. El cerebro y el cuerpo forman una red integrada, y todo lo que sentimos resuena en los tejidos, las hormonas e incluso en el genoma. Uno de los conceptos más sólidos de la psiconeuroinmunología, el campo que estudia la interacción entre mente, sistema nervioso y sistema inmunológico, es que el estrés crónico eleva continuamente los niveles de cortisol, conocida como la molécula de la tensión. Cuando esto ocurre de forma repetida a lo largo de los años, el cortisol debilita la respuesta inmune, aumenta la inflamación sistémica, perjudica la memoria y reduce la producción de melatonina y serotonina, afectando el sueño y el estado de ánimo. Además, el estrés crónico se asocia al acortamiento de los telómeros, uno de los marcadores celulares del envejecimiento acelerado. Esta conexión entre estado emocional y daño celular demuestra que, a nivel biológico, vivir bajo tensión constante es vivir en una carrera hacia el desgaste. En contraposición, las personas que cultivan emociones positivas, como la gratitud, el perdón, el optimismo y la compasión, presentan una mejor regulación del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, menor producción de citocinas inflamatorias y mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca, un indicador robusto de salud autonómica. Estas personas tienden a tener resiliencia biológica, es decir, se recuperan más rápido de enfermedades, manejan mejor las pérdidas y conservan una mejor funcionalidad mental en la vejez. La ciencia muestra que incluso prácticas simples como la meditación mindfulness, técnicas de respiración profunda, la oración contemplativa o las caminatas silenciosas por la naturaleza activan regiones cerebrales relacionadas con la calma
y promueven un estado interno de seguridad, regulación y reparación. Otro factor determinante es el sentido de propósito. Estudios longitudinales han demostrado que las personas con objetivos claros en la vida, aunque sean modestos, viven más y padecen menos enfermedades. Tener un motivo para levantarse por la mañana, cuidar de un nieto, mantener un jardín, escribir un diario o participar en la comunidad aporta estructura psicológica y hormonal a la existencia. Ese sentido de dirección reduce el riesgo de depresión, mejora el sistema inmune y preserva el funcionamiento cognitivo con el paso de los años. En regiones como Okinawa y Nicoya, donde se concentra un alto número de centenarios, el propósito de vida es valorado culturalmente e incluso tiene nombre. En Okinawa, por ejemplo, se llama Ikigai, la razón de vivir. Las relaciones humanas también son determinantes para la longevidad. El estudio de Harvard sobre desarrollo adulto, uno de los más largos de la historia, siguió a cientos de personas durante más de 80 años y concluyó que la calidad de las relaciones interpersonales es el mejor predictor de una vida larga y feliz, más aún que el nivel de ingresos, el colesterol o la educación. Sentirse amado, apoyado y con sentido de pertenencia reduce la mortalidad, ralentiza el deterioro mental y actúa como escudo contra la soledad, una condición que por sí sola puede ser tan perjudicial como fumar. Crear y mantener vínculos afectivos, por tanto, no solo es emocionalmente satisfactorio, sino también fisiológicamente protector. En resumen, cuidar la mente es cuidar el cuerpo. Las emociones son bioquímicas, los pensamientos pesan, y el bienestar subjetivo, eso que sentimos y pensamos en silencio, se refleja en el sistema inmunológico, en las hormonas y en la longevidad. Envejecer con salud exige más que disciplina física, requiere también cuidar el mundo interior, alimentar la mente con belleza, propósito, presencia y conexión. La ciencia demuestra que esto no es filosofía, es biología aplicada. La verdadera longevidad no consiste solo en resistir el paso del tiempo, sino en vivir profundamente dentro de él, con paz, presencia y sentido. Dispersas discretamente por el planeta, existen 5 regiones donde las personas no solo viven más tiempo, sino que mantienen su salud, autonomía y vitalidad hasta edades muy avanzadas. Estos lugares, conocidos como zonas azules, fueron identificados por investigadores liderados por Dan Wetner, en colaboración con National Geographic y científicos de la longevidad. El término surgió cuando los investigadores comenzaron a marcar con bolígrafos azules los mapas que mostraban una alta concentración de centenarios saludables. En estas regiones, Cerdeña, Italia, Okinawa, Japón, Loma Linda, Estados Unidos, Nicoya, Costa Rica e Icaria, Grecia, la cantidad de personas que superan los 90 o 100 años sin enfermedades crónicas debilitantes es significativamente mayor que la media mundial. Y lo más fascinante, a pesar de sus diferencias culturales, religiosas y climáticas, todas estas zonas comparten hábitos de vida similares, que la ciencia reconoce como pilares de longevidad. En Okinawa, al sur de Japón, las mujeres tienen la mayor esperanza de vida del mundo. Su dieta es predominantemente vegetal, rica en batata morada, tofu, algas, verduras verdes y té de jazmín. Practican el hara hachi-bu, comer hasta estar un 80% satisfechos, lo que ayuda a evitar el exceso calórico. Los ancianos mantienen vínculos sociales duraderos llamados moai, grupos de amigos que se apoyan mutuamente de por vida. Además, el ikigai, o razón de vivir, está profundamente arraigado en la cultura. Cada persona, incluso en edad avanzada, conserva un propósito diario, como cuidar el jardín, enseñar, bordar o visitar amigos. Esto fortalece el sentido existencial y reduce el estrés crónico. En Biwoney, Cerdeña y Cornish, una isla del Mediterráneo, hay aldeas donde los hombres viven tanto como las mujeres, algo poco común estadísticamente. Los pastores locales pasan su vida caminando por terrenos montañosos, lo que genera una actividad física natural. Su dieta incluye cereales integrales, legumbres, verduras silvestres
y vino tinto local rico en polifenoles. La Quinto, convivencia intergeneracional. Es fuerte. Abuelos, hijos y nietos viven cerca y comparten comidas a diario. Este entorno familiar y el respeto por las tradiciones brindan seguridad emocional y protección frente al aislamiento. La espiritualidad, los rituales y la música también juegan roles clave en el equilibrio emocional de sus habitantes. En Loma Linda, California, la comunidad adventista del séptimo día vive según principios religiosos enfocados en la salud. Muchos practican el vegetarianismo o comen muy poca carne, evitan el alcohol, el tabaco y los estimulantes, y reservan un día de la semana para el descanso espiritual, el contacto con la naturaleza y el vínculo social. Estas prácticas reducen el estrés, regulan el ritmo circadiano y fomentan el autocuidado. Estudios muestran que los adventistas de Loma Linda viven de 7 a 10 años más que la media estadounidense, con menor incidencia de enfermedades cardiovasculares y cáncer. Aquí, la fe, la alimentación y el descanso ritual forman un pilar de bienestar. En la península de Nicoya, en Costa Rica, la longevidad se explica por una combinación de dieta sencilla, aire puro, actividad física espontánea y una fuerte conexión con la naturaleza y la comunidad. La dieta tradicional incluye maíz, frijoles negros, plátano, calabaza y frutas tropicales, alimentos locales, frescos y sin procesar. El agua de la región es naturalmente rica en calcio y magnesio, minerales esenciales para huesos y músculos. Los habitantes conservan vínculos familiares estrechos y un estilo de vida activo incluso después de los 80 años. Al igual que en Okinawa, muchos centenarios de Nicoya conservan un fuerte sentido de misión personal y optimismo sereno frente a la vida. Finalmente, en la isla griega de Bundicaria, los habitantes caminan a diario por terrenos empinados, toman infusiones de hierbas silvestres, comen pan de fermentación lenta y duermen siestas. La dieta es similar a la mediterránea, pero con alimentos cultivados en casa y poco consumo de carne roja. Los lazos sociales son profundos y los residentes muestran una actitud relajada ante la vida, con poco apuro y mucho sentido del humor. La espiritualidad también está presente, así como el hábito de celebrar en comunidad. Icaria es conocida por tener una de las tasas más bajas de demencias del mundo, algo que se atribuye a la combinación de alimentación, descanso, movimiento y relaciones sociales. Las zonas azules nos enseñan que la longevidad no es solo cuestión de genética o medicina avanzada, sino de culturas enteras organizadas en torno a hábitos simples, consistentes e integrados. Comer bien, moverse, dormir, tener un propósito y mantener vínculos humanos significativos. Estos son los pilares que, repetidos día tras día, construyen no solo vidas largas, sino también vidas plenas. Estos territorios de longevidad son, en realidad, mapas de un futuro posible, donde envejecer es un arte silencioso sostenido por la sabiduría cotidiana. Vivir más allá de los 100 años era, hasta hace pocas décadas, una hazaña rara y casi mitológica. Hoy, gracias al avance de la ciencia y al aumento global de la esperanza de vida, el número de centenarios crece constantemente en distintas partes del mundo. Aún así, llegar a los 3 dígitos con lucidez, autonomía y salud sigue siendo una excepción, y por eso mismo se ha convertido en objeto de intensa investigación científica. Estudiar a las personas que desafían los límites de la longevidad humana nos ofrece una ventana para comprender qué es lo que realmente funciona a la hora de envejecer bien. Al observar patrones biológicos, conductuales y culturales de quienes alcanzan los 100 años o más, los investigadores han descubierto pistas fascinantes sobre la biología de la longevidad y también sobre la profundidad del alma humana. Uno de los hallazgos más reveladores es que la mayoría de los centenarios no tuvo una vida perfecta ni estuvo libre de dificultades. Muchos atravesaron guerras, pandemias, pobreza, duelo y pérdidas irreparables. Lo que los diferencia, según los estudios, es una combinación de factores genéticos favorables, resiliencia emocional, moderación
y conexión social sólida. En estudios longitudinales como el New England Centenarian Study, realizado por la Universidad de Boston, se ha observado que los centenarios suelen tener personalidades optimistas, emocionalmente estables y con baja tendencia al neuroticismo. Enfrentan los desafíos de la vida con flexibilidad mental y una sorprendente capacidad de adaptación, rasgos que parecen proteger también al cuerpo. Desde una perspectiva genética, muchos centenarios poseen variantes protectoras poco comunes, que los hacen más resistentes a enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, hipertensión y cáncer. Genes como APOE, asociado a la protección contra el Alzheimer, FOXO3A, relacionado con la regulación del estrés oxidativo y la longevidad celular, y otros marcadores de reparación del ADN, aparecen con mayor frecuencia en estas personas. Sin embargo, la genética por sí sola no lo explica todo. La mayoría de los estudios indica que solo entre el 20% y el 30% de la longevidad extrema es hereditaria. El restante 70% se debe a elecciones de vida, patrones conductuales, relaciones humanas, y factores ambientales, acumulados a lo largo de décadas. Un rasgo común entre los centenarios es el buen mantenimiento de la funcionalidad hasta edades muy avanzadas. Muchos siguen caminando, cocinando, cuidando plantas o animales y socializando hasta muy cerca del final de la vida. Mantienen rutinas simples pero consistentes. Levantarse temprano, tener horarios regulares, comer en pequeñas porciones, moverse de forma natural y, sobre todo, mantenerse conectados con otras personas. También hay un aspecto emocional clave. Muchos centenarios dicen sentirse útiles, incluso en la vejez. Tener un rol dentro de la familia, ayudar a los vecinos, contar historias o enseñar algo les da un sentido de propósito que, según la ciencia, actúa como un tónico biológico real. En cuanto a la alimentación, los centenarios rara vez siguieron dietas restrictivas o modas nutricionales. En su lugar, adoptaron patrones alimentarios heredados culturalmente, basados en alimentos frescos, locales, vegetales y mínimamente procesados. Las porciones suelen ser pequeñas y la comida es más un ritual social que una fuente calórica. También es frecuente el consumo de infusiones, hierbas medicinales y bebidas fermentadas caseras. El alcohol, cuando está presente, se consume con moderación y generalmente en contextos comunitarios, como una copa de vino con la familia o los amigos al final del día. Comer despacio, en silencio o en buena compañía parece ser un hábito casi universal entre ellos. Curiosamente, los centenarios también reportan buenos hábitos de sueño y una baja exposición a factores de estrés crónicos. Muchos se acuestan temprano, se levantan con la luz del día, toman siestas cortas y mantienen una rutina de descanso estable. Además, practican, aunque no lo llamen así, formas intuitivas de meditación, oración, contemplación y gratitud. No es raro encontrar en ellos una visión filosófica y ligera sobre la muerte, el paso del tiempo y el valor de la simplicidad. En una época de alto rendimiento y exceso de estímulos, los centenarios parecen haber seguido un camino más lento, constante y profundamente humano, que con el tiempo se transformó en longevidad. La ciencia de los centenarios continúa desarrollándose y nuevos estudios genéticos, epigenéticos y conductuales seguirán desentrañando los misterios detrás de su vitalidad extendida. Pero una cosa es segura: envejecer con salud no requiere una vida perfecta, sino vivir bien las imperfecciones, con serenidad, vínculo, propósito y equilibrio. Los centenarios, más que casos raros de longevidad, son espejos de posibilidad. Nos enseñan que con las decisiones adecuadas y el espíritu correcto, el tiempo puede convertirse en un aliado, no en un enemigo. La idea de ralentizar, detener o incluso revertir el envejecimiento humano ha dejado de ser solo ciencia ficción para convertirse en un campo emergente dentro de la biomedicina. En todo el mundo, laboratorios, startups e institutos de investigación están invirtiendo miles de millones de dólares en tecnologías que prometen extender la juventud,
preservar la vitalidad y desafiar los límites biológicos del tiempo. Esta disciplina, conocida como gerociencia, plantea el envejecimiento como una condición multifactorial tratable y no como un proceso inevitable. Aunque los resultados en humanos aún se encuentran en etapas iniciales, los avances en modelos animales y sistemas celulares alimentan esperanzas, cuestionamientos y profundos debates éticos sobre hasta dónde podemos y debemos llegar en la búsqueda de una longevidad extrema. Una de las líneas más prometedoras es el desarrollo de fármacos senolíticos, sustancias diseñadas para identificar y eliminar células senescentes del organismo. Estas células, conocidas como zombies biológicos, dejan de dividirse pero siguen activas, liberando compuestos inflamatorios que aceleran el envejecimiento de los tejidos cercanos. En estudios con ratones, los senolíticos revirtieron el deterioro tisular, restauraron funciones orgánicas y prolongaron la vida de los animales. Compuestos como la quercetina, la dasatinibes y otras moléculas sintéticas están siendo probados en ensayos clínicos con humanos, con el objetivo de tratar enfermedades relacionadas con la edad y promover la regeneración funcional. Otra estrategia en investigación es la modulación epigenética, que busca reprogramar los patrones de expresión genética de las células envejecidas. A través de los nofactores de Yamanaka, un conjunto de proteínas capaces de reiniciar una célula adulta a un estado embrionario, los científicos lograron revertir parcialmente el envejecimiento celular humano en laboratorio y regenerar tejidos dañados. Aunque estos experimentos aún se limitan a ambientes controlados, abren camino hacia futuras terapias regenerativas que podrían rejuvenecer el cuerpo desde dentro sin alterar el ADN. También se investiga la reprogramación epigenética como vía preventiva frente a enfermedades degenerativas y deterioro cognitivo. La terapia genética también se perfila como una posibilidad futura. Con el avance de la tecnología de edición génica, CRISPR, han surgido estudios para modificar genes asociados al envejecimiento acelerado, como aquellos vinculados a la reparación del ADN, el metabolismo mitocondrial y la senescencia celular. En teoría, sería posible corregir mutaciones hereditarias que predisponen al deterioro precoz, o incluso insertar variantes protectoras como las que poseen los centenarios. Sin embargo, los dilemas éticos y los riesgos imprevisibles de la manipulación genómica todavía limitan su aplicación clínica. La comunidad científica se mantiene dividida entre el optimismo por los logros en laboratorio y la prudencia ante la complejidad del cuerpo humano. Otro campo en expansión es la nutrigenómica personalizada, que utiliza datos genéticos para definir dietas adaptadas a cada metabolismo individual, reduciendo la inflamación y mejorando la respuesta celular al envejecimiento. A esto se suman empresas que prometen monitorear en tiempo real los biomarcadores moleculares del envejecimiento, como el reloj epigenético de Horvath, que estima la edad biológica a partir del patrón de metilación del ADN. Esto permitiría evaluar la efectividad de las intervenciones en tiempo real y ajustar estrategias según la respuesta biológica, y no solo basándose en los síntomas. A pesar del entusiasmo, los expertos advierten que ninguna de estas tecnologías está lista para su uso generalizado, ni ofrece resultados garantizados en humanos. Muchas intervenciones aún se encuentran en etapas preclínicas o en estudios con muestras pequeñas. Además, existen riesgos de efectos secundarios, desequilibrios metabólicos y consecuencias desconocidas a largo plazo. La búsqueda de una longevidad tecnológica también plantea preguntas filosóficas y sociales, como el acceso desigual a los tratamientos, la elitización de la juventud prolongada, el impacto en los sistemas de pensiones y demografía, y los límites éticos de intervenir sobre el tiempo biológico. Por ahora, la ciencia confirma que los pilares clásicos de la longevidad siguen siendo los más eficaces, seguros y accesibles: alimentación natural, movimiento regular, sueño profundo, vínculos humanos y sentido de propósito. Las tecnologías emergentes, si funcionan, serán solo herramientas complementarias,
no sustitutos de estas bases milenarias. El futuro podrá traer soluciones para retrasar el envejecimiento, pero el presente ya ofrece medios concretos para vivir más y mejor. Tal vez el verdadero secreto esté en equilibrar ciencia y sabiduría, innovación y simplicidad. Durante milenios, la esperanza de vida humana fue baja, limitada por infecciones, desnutrición, guerras y condiciones higiénicas precarias. Sin embargo, en los últimos 2 siglos este panorama ha cambiado radicalmente. Con los avances en medicina, vacunación, tecnología y educación, países enteros han duplicado o incluso triplicado su longevidad promedio. Pero ahora, a medida que las poblaciones envejecen a escala global, surge una nueva cuestión. ¿Estamos acercándonos a un límite biológico? ¿O será posible vivir 120, 130, incluso 150 años con buena salud? Esta pregunta, antes filosófica, se ha convertido en objeto de análisis matemático, genético y biomédico. Y aunque las respuestas aún están abiertas, la ciencia comienza a delinear escenarios más claros. Las estadísticas mundiales muestran que, aunque la esperanza de vida media está aumentando, la longevidad máxima, la mayor cantidad de años que puede vivir un ser humano, se ha mantenido estable. La persona más longeva documentada oficialmente fue Jean Calment, quien vivió 122 años y 164 días, falleciendo en 1997 en Francia. Desde entonces, nadie ha superado ese récord, aunque decenas han pasado de los 110 años. Esto sugiere que podría existir un techo natural impuesto por la biología humana, posiblemente vinculado a la capacidad de replicación celular, la integridad del genoma y la acumulación irreversible de daños moleculares. No obstante, ese límite biológico aún se debate, y algunos científicos creen que con intervenciones adecuadas podría extenderse. Modelos matemáticos basados en análisis demográficos indican que el límite máximo natural de la longevidad humana estaría entre los 115 y los 125 años. A partir de esa franja, la tasa de mortalidad anual se dispara exponencialmente, haciendo extremadamente raro que alguien supere los 120 años con vitalidad. Sin embargo, estudios con centenarios y supercentenarios revelan que muchos llegan a edades extremas sin enfermedades crónicas graves, desafiando la idea de que envejecer siempre equivale a deterioro. En otras palabras, la calidad de la longevidad puede mejorarse, aunque el tiempo total de vida tenga límites aún infranqueables. La búsqueda por ampliar ese techo biológico está a la vanguardia de la ciencia del envejecimiento. Investigaciones con organismos modelo como gusanos, moscas y ratones han logrado extender su vida a más del 50% mediante manipulaciones genéticas, restricción calórica y compuestos farmacológicos. En primates y modelos humanos, los avances son más modestos, pero igualmente prometedores. Empresas como Altos Labs, Calico, de Google y otras startups biotecnológicas están invirtiendo en terapias regenerativas, edición epigenética y medicamentos senolíticos. Estas estrategias buscan retrasar el inicio de enfermedades asociadas a la edad y preservar la función biológica por más tiempo, lo cual ya sería un logro considerable, incluso sin romper récords de longevidad. Sin embargo, hay factores extrabiológicos que también limitan la vida ultralarga. El acceso desigual a la salud, las desigualdades sociales, los estilos de vida urbanos, la contaminación y el estrés crónico impactan directamente en la esperanza de vida. Incluso en países desarrollados con medicina avanzada, la obesidad, el sedentarismo, el aislamiento social y los trastornos emocionales reducen las probabilidades de alcanzar edades muy elevadas con buena calidad de vida. Por eso, muchos expertos sostienen que la revolución de la longevidad debe comenzar con los hábitos cotidianos y las políticas públicas de salud, antes de depender exclusivamente de biotecnologías futuristas. Si en el futuro vivir hasta los 120 años se vuelve algo común, esa transformación traerá impactos profundos en la sociedad. Aspectos como las jubilaciones, la productividad, las relaciones familiares, la estructura económica y el sentido del propósito tendrán que ser replanteados.
La extensión de la vida también requiere la extensión del bienestar, porque vivir más sin vivir bien puede convertirse en una carga. El verdadero desafío no es solo prolongar la existencia, sino asegurar que esos años adicionales sean funcionales, lúcidos y significativos. Y para lograrlo, será necesario un nuevo pacto entre ciencia, cultura y conciencia colectiva. El futuro de la longevidad humana aún se está construyendo, pero si hay algo que los datos científicos confirman, es que lo que hacemos hoy es lo que moldea el tiempo que tendremos mañana. La manera en que comemos, nos movemos, dormimos, sentimos y nos relacionamos construye día tras día la base biológica de nuestra longevidad posible. Llegar a los 120 años puede o no volverse común, pero llegar bien a los 90 o 100 ya es una realidad alcanzable. Y comienza con las elecciones silenciosas que repetimos todos los días. Después de décadas de estudios, miles de artículos científicos y un sinfín de teorías, la ciencia de la longevidad ha llegado a un punto clave de convergencia. No existe una fórmula mágica, pero sí un conjunto coherente de prácticas que realmente funcionan para envejecer bien. Estas prácticas no prometen inmortalidad ni juventud eterna, pero ofrecen algo mucho más realista y valioso: la posibilidad de vivir más tiempo con salud, lucidez, autonomía y sentido. La longevidad no es producto de un solo factor, sino de la suma de decisiones coherentes, repetidas durante décadas, que influyen en el cuerpo, la mente y el entorno en que vivimos. En primer lugar, los hábitos alimenticios siguen siendo uno de los pilares más sólidos. Las dietas ricas en alimentos integrales, vegetales frescos, grasas saludables, pescados, nueces, legumbres y frutas han demostrado de forma constante efectos positivos sobre la inflamación, el estrés oxidativo, el equilibrio hormonal y la salud intestinal. Evitar ultraprocesados, azúcares refinados, frituras y aditivos químicos protege no solo al corazón y al hígado, sino también al cerebro y al sistema inmunológico. Comer con moderación, masticar con calma y respetar las señales de saciedad también forman parte de esta sabiduría nutricional tan presente en los pueblos longevos de las zonas azules. En segundo lugar, el sueño de calidad se confirma como uno de los mecanismos naturales más potentes de regeneración. Dormir entre 7 y 9 horas por noche, en un ambiente oscuro, silencioso y regular, fortalece la inmunidad, equilibra las hormonas, protege el cerebro y contribuye al equilibrio metabólico. El sueño profundo es esencial para reparar tejidos, consolidar la memoria y preservar los telómeros, los marcadores celulares del envejecimiento, por más tiempo. Descuidar el sueño acelera el deterioro. Priorizarlo es una inversión invisible, pero profunda, en la longevidad saludable. Otro factor incuestionable es el movimiento diario. El cuerpo humano fue diseñado para moverse, y cuando permanece inmóvil, enferma. Caminatas ligeras, actividades funcionales, estiramientos, baile, jardinería, yoga y musculación moderada son formas simples y eficaces de mantener la masa muscular, fortalecer los huesos, mejorar el metabolismo y proteger el cerebro. Incluso pequeñas dosis de actividad distribuidas a lo largo del día generan beneficios significativos. La longevidad no exige maratones, exige constancia. El movimiento es vida en su sentido más literal. Además, la mente emocionalmente equilibrada es un componente crucial de la longevidad. El estrés crónico, la ansiedad constante y la soledad aceleran el envejecimiento biológico, mientras que las emociones positivas, el sentido de propósito y los vínculos afectivos sólidos actúan como escudos protectores invisibles. Prácticas como la meditación, la gratitud, la espiritualidad, la expresión artística y el contacto con la naturaleza modulan el eje neuroinmunológico y promueven la resiliencia. Tener una razón para vivir, mantener vínculos afectivos, pertenecer a una comunidad y sentirse útil son elementos tan importantes como cualquier suplemento o terapia genética. Por último, la genética influye, pero no determina. Los estudios muestran que solo alrededor del 25% de nuestra longevidad es heredada. El resto es epigenético, es decir,
moldeado por nuestras decisiones y entornos. Esto significa que, incluso con predisposiciones desfavorables, es posible cambiar el destino biológico a través de conductas saludables. La biología no es un destino fijo, sino un campo de posibilidades. Cada comida equilibrada, cada noche de buen descanso, cada paseo tranquilo, cada abrazo sincero, modela el cuerpo y la mente hacia un futuro más largo y saludable. La ciencia de la longevidad nos enseña, ante todo, que el tiempo no es un enemigo que deba combatirse, sino una fuerza que debe comprenderse y cultivarse. Envejecer es natural, pero envejecer bien es un arte que se construye con decisiones simples, pero consistentes, que se fortalece con la rutina, el silencio y el cuidado, que puede comenzar desde temprano, pero también a cualquier edad, que no exige perfección, sino presencia, porque vivir más no es solo contar los años, es hacer que cada año cuente.